Chicos, ¿qué tal estáis? Lo que vamos a hacer hoy es lo que os dije en la continuación del vídeo anterior, que es unos cuantos ejercicios de dominios. En el vídeo anterior vimos, si os acordáis, todo lo correspondiente a la teoría, digamos, y unos ejemplos muy simples. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es unos ejemplos un poco más variados para que veáis un poco cómo se hace. Si no habéis visto el otro vídeo de dominios, por favor, lo tenéis que ver porque es la base para poder entender este mejor, ¿vale? Y si tenéis alguna duda con respecto a esto, me lo podéis preguntar en los comentarios y yo trato de responderos. Bueno, empezamos. Recordatorios rápido. Funciones cuyo dominio es todo R. Son los polinomios, las raíces de índice impar y las funciones exponenciales. Siempre que no haya por el medio, es decir, siempre que no sea en composición de otras funciones que sí tienen problema. Lo de problema me refiero a valores que no puede tomar la x porque no sabemos sustituirla para luego que nos dé un valor de y. Por ejemplo, los cocientes, por ejemplo, las raíces de índice par y, por ejemplo, los logaritmos, ¿vale? Entonces, vamos a ver todo esto. En el primer caso veis que esta función parece que es un polinomio, pero no, porque aquí este último término, como podéis observar, es un cociente. ¿Y qué le pasa a los cocientes? Que cuando el denominador es 0, pues esos puntos no están en el dominio. Entonces, ¿cuándo es 0 el denominador? En 0. Por lo tanto, esta función tiene como dominio todo r menos el 0. Porque es lo que falla en este término. Esta parte no pasa nada, el dominio es todo r porque es un polinomio. Aquí tenemos otra función racional. Función racional y cocientes de polinomios es lo mismo. Pues tenemos otra función racional y lo que tenemos que hacer es igualar a 0 el denominador. ¿Por qué? Pues porque esos valores no los voy a querer, esos valores no están en el dominio y los tenemos que quitar del dominio, porque no se puede hacer 0 el denominador. Entonces, observamos que tenemos un polinomio de grado 3. El polinomio este de grado 3 no tiene término independiente. Si lo tuviese, habría que hacerlo fino, ¿vale? Pero como no lo tiene, es más fácil todavía y lo que puedo hacer es sacar factor común x, entonces me queda así, x al cuadrado menos 7x más 10, y ahora factorizar esto, que es una ecuación de grado 2, que si queréis, bueno, es un polinomio de grado 2, que si queréis resolvemos la ecuación correspondiente por la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 49, menos 4 por a por c, partido por 2 y por a, que es 1. Vale, entonces hago esto, que esto es 7 más menos, 49 menos 40 es 9, raíz de 9 es 3, partido por 2. Tiene dos soluciones. Una es 10 entre 2, que es 5, y otra es 4 entre 2, que es 2. Con lo cual, ¿cómo factorizamos esto? Pues x menos 5 por x menos 2. Bien, ¿y cuáles son las soluciones entonces de esta ecuación de grado 3? Pues como podéis observar, las soluciones son x igual a 0. Bueno, porque, a ver, veis que tengo aquí un producto de 3 factores igualado a 0. Entonces, vosotros imaginad que yo tengo un producto igualado a 0 y me preguntan quién es A y quién es B, si A por B es 0. Obviamente yo no sé quién va a ser A y B, pero lo que sí sé seguro es que al menos uno, o A o B o los dos, van a ser 0. Porque desde luego 232 por 47 no es 0. Y 5 por 29 tampoco es 0. Es decir, para que esto sea así, uno de ellos al menos tiene que ser 0, ¿vale? Y diréis, ya, eso es obvio. Sí, lo que pasa es que estas ecuaciones se resuelven igual. Y muchas veces, muchos de vosotros, si os dan esta ecuación para resolver, lo que hacéis es multiplicar todo y después resolver por Ruffini o usando la fórmula o lo que sea. Y no. Si os dan esto así ya así, factorizado, e igualado a 0, es lo mejor que os puede pasar, porque es muy fácil resolverlo así. Porque tengo producto de factores igualados a 0, ¿qué tiene que pasar? Que al menos uno tiene que ser 0. Entonces, o el primero 0, o el segundo 0, o el tercero 0. Y listo. Primera solución, 0. Segunda solución, 5. Tercera solución, 2. Es decir, estos tres valores son aquellos valores que hacen 0 el denominador. Entonces, yo no quiero que el denominador sea 0. Fuera, esos valores no los queremos. Con lo cual, el dominio de esta función, ¿quién va a ser? Va a ser todo r menos estos tres. Menos el 0, el 2 y el 5, ¿vale? Siguiente. Aquí tenemos una función que en teoría es igual. O sea, es una función racional, tenemos que igualar a 0 el denominador, pero al igualar a 0 el denominador vemos una cosa. Y vemos que si resuelvo esto, mirad lo que pasa. X al cuadrado igual a menos 2, nunca va a ser así. Entonces no tiene solución.
Veis que esta ecuación no tiene solución. Y si no tiene solución, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que significa que esto nunca es cero. Y si esto nunca es cero, significa que el dominio es todo R. Es decir, no hay ningún valor que no esté en el dominio, es todo R. Siguiente. Aquí, perfecto. Tenemos uno de los casos en los cuales el dominio es todo R. Raíz de índice impar de un polinomio, dominio todo R. Vale, y si pasamos al ejemplo 5, parece que es la misma situación, pero no. Porque diréis, ah, sí, es lo mismo, porque es una raíz cúbica, ya. Pero lo que está dentro de la raíz cúbica aquí sí tiene un problema, porque es un cociente, ¿vale? Entonces, ¿cuándo no existe esto? Es decir, ¿cuándo no está definido o cuándo no le puedo dar un valor a la x? Cuando el denominador vale 0. Es decir, ¿cuándo el denominador vale 0? Pues cuando x es 0, claro. Entonces, el dominio es todo R menos el 0. Muy bien, y ahora vamos a ver los otros dos ejemplos que nos quedan. En este caso tengo una raíz cuadrada. Sabéis que las raíces cuadradas tienen sentido cuando lo que está dentro de la raíz cuadrada es positivo o 0. Es decir, cuando x al cuadrado menos 1 es positivo o 0, ¿vale? Mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, una forma de hacerlo así más o menos ordenado, porque os vale para otras... Aquí, esta es muy fácil, pero bueno, os vale para otras raíces cuadradas de polinomios, ya sean de grado 3, 2 o 25, da igual. La idea es igualar a 0 el polinomio, ¿vale? Y de aquí yo tengo que x al cuadrado es igual a 1, por lo tanto x es igual a más menos raíz cuadrada de 1, que es más menos 1. Bien, entonces se suele hacer lo siguiente, mirad, si consideramos los intervalos que tienen como extremos esos valores que me acaban de dar, es decir, menos 1 y 1, de menos infinito a menos 1, el primer intervalo, de menos 1 a 1, el siguiente, y de 1 a infinito el siguiente, mirad lo que hago. Vamos a mirar qué signo tiene. Veis que si x al cuadrado menos 1 lo factorizo, me queda x menos 1 por x más 1. ¿Por qué? Bueno, o por la identidad notable que es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo, o bien también lo puedo hacer pues, por esto, porque resolví la ecuación, me dio como soluciones más o menos 1 y veo que se puede factorizar así. Vale, entonces yo quiero que el producto de estos dos sea positivo o 0, ¿vale? Positivo o 0. ¿Qué quiere decir? Quiere decir o que los dos tienen que ser positivos para que el producto sea positivo, o que los dos tienen que ser negativos para que el producto sea positivo. No, lo que no me vale es uno positivo y uno negativo, eso no. Bueno, pues entonces lo que hago es, cogemos el primer factor y el segundo factor y luego miramos a ver el signo del producto. El primer factor, vamos a considerar un número que esté aquí dentro, de menos infinito a menos 1. Pues vamos a coger uno, por ejemplo, el menos 10. Menos 10, ¿esto qué signo toma aquí? Menos 10, sustituyo la x por menos 10. Menos 10 menos 1 menos 11, negativo. Vale. Cojo un número aquí, por ejemplo, el 0. El 0 está aquí dentro, ¿no? Vale, pues entonces sustituimos la x por 0 y esto me da negativo. Y cojo otro número aquí, por ejemplo, el 7, y veo que si sustituyo la x por 7 me da positivo. Vale. Lo mismo aquí. Cojo un número de aquí, el menos 5 ahora, y lo sustituyo aquí, veo que me da negativo. Cojo otro número aquí, por ejemplo, el 0, lo sustituyo en el x más 1 y es positivo, porque 0 más 1 es 1 que es positivo, y cojo un número aquí, por ejemplo el 10, y veo que es positivo porque me da 11. Vale, entonces el producto es negativo, pues negativo es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, pues es positivo. ¿Qué es lo que quiero yo? Que sea positivo, entonces me tengo que quedar con este y con este, con los positivos. Así que, ¿cuál es el dominio en este caso? Pues el dominio sería el intervalo. A ver, en principio sería de menos infinito a menos 1, unión de 1 a infinito. Vale. Pero, ¿qué pasa con el menos 1 y el 1? ¿Los tendré que coger o los dejaré así sin coger? Porque esto es intervalo abierto y es que no lo estoy cogiendo. Pues, si os dais cuenta, en este caso sí los tenemos que considerar. ¿Y por qué? Porque al ser raíz, me están diciendo que el x al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, si yo cojo el menos 1 y el 1, son los valores que hacen igual a 0 lo que está dentro, ¿lo veis? Igual a 0 son el menos 1 y el 1. De hecho, si sustituís el 1 o el menos 1 aquí, me queda raíz de 0, que no pasa nada, raíz de 0 es 0. Con lo cual, este es el dominio de esta función. Este otro. A ver, cuando tenemos así, porque aquí ya hay varios problemas. Uno, por un lado el denominador no puede ser 0. Por otro lado, tengo el x menos 5, que es una raíz que tiene que ser positivo lo de dentro. Bueno, pues se podría hacer un esquema tipo este, o si no,
lo que podemos hacer es, a ver, es más fácil aún, podemos por ejemplo considerar x menos 5, yo sé que tiene que ser mayor o igual que 0. Vale, entonces, x tiene que ser mayor o igual que 5. Bien, entonces de momento los números que sé que tengo que coger son del 5 en adelante. Pero es que hay una cosa, del 5 en adelante sí, pero es que... ¿Y el 2? Porque si el dominio son los números del 5 en adelante, ¿qué pasa con el 2? ¿Dónde está el 2? Pues es que el 2 está aquí. Ah, entonces yo sí considero, mirad, el dominio del 5 en adelante, con esto estoy haciendo el dominio de la raíz. Es decir, si el dominio es este, os dais cuenta que sería lo mismo que si tengo esta función. El dominio de esta función y el dominio de lo que estoy haciendo yo parece lo mismo. Pero es que aquí tengo un problema añadido, que aquí no veo reflejado, que es que no puede ser 2, ¿vale? ¿Veis que no puede tomar el valor 2? Ya, pero es que el 2 ya no está aquí, con lo cual es perfecto. El dominio, ya está, lo tengo. El dominio es 5 infinito. Imaginad que en vez de ser aquí un 2 fuese, no sé, un 6. O sea, imaginad, vamos a poner un ejemplo 8, que fuese raíz de x menos 5 partido por x menos 6. Entonces, vale, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo o 0. Es decir, los números tienen que ser mayores o iguales que 5. Es decir, de 5 en adelante, sí. Pero por ser un cociente, el denominador no puede ser 0. Y veis que el denominador es 0 cuando la x es 6. Entonces, ¿el 6 está aquí? Sí, sí que está, porque el 6 es mayor que el 5. Entonces, aquí, en este ejemplo que hemos hecho, el dominio sí estaría solucionado aquí, porque el 2 ya no está aquí dentro, entonces no tengo nada que arreglar. Pero aquí el 6 sí que está aquí dentro, entonces lo tengo que quitar. Y lo podemos quitar así, ¿vale? Entonces, en este caso, el dominio sería esto, que hace que la raíz sea positiva, y aparte le quito el 6 porque no quiero que el denominador sea 0.